Bienvenidos mis hermanos, gracias a Dios porque nos permite estar aquí reunidos. Estamos en un discipulado más de Iglesia Conexión, la iglesia que nos une y nos enseña a vivir. Así es que pues vamos a iniciar compartiéndoles la pantalla de lo que será la clase del día de hoy. Hoy tenemos un tema interesante. Dios conoce al hombre. ¿Dios te conocerá, mi hermano? Sí. Así es, aquí tenemos en la ilustración pues a un hombre. ¿Con qué corazón? No sabemos con qué corazón. Dice aquí Juan 2:25, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese el testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Así es que no debes de tener dudas ni tener temores de lo que Dios piense o crea de ti, porque la verdad es que Dios te conoce en todo ámbito. Y dice que a pesar de esto, Él está dispuesto a ayudarnos a ser verdaderos hombres. Hay ocasiones en las que, según la ilustración, somos atacados por ser cristianos, por buscar una intimidad con Dios, por buscar cambiar patrones, cambiar maneras de ser, cambiar tendencias. Y eso no nos debe de desanimar. Como el día de hoy, por ejemplo, ¿no? Que pudiéramos pensar que pues no hay cumplimiento en los horarios, que se juega con el tiempo, y pueden empezar a ir rumores y cosas en el interior del corazón de las personas, pero eso en realidad te puede permitir entender que pues es una naturaleza que no te pertenece, es una naturaleza que en nosotros como hijos de Dios pues ya no se da. Cuando Dios nos hizo perfectos a su imagen y semejanza, y es algo que yo les he venido reiterando en las últimas clases. Tú puedes creer lo que dice en la palabra misma, que tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza de pecado, pero no debes de perder de vista también lo que Dios piensa de ti, y yo quiero que jamás olvides lo que nos dice Génesis, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y entonces, por lo tanto, la verdad es que tienes una naturaleza divina. Entonces tú tienes la decisión de a qué palabra vas a creer. Las dos vienen en la Biblia. El hombre tiene una naturaleza pecaminosa, pero también el hombre tiene una naturaleza divina. ¿A cuál vas a hacer caso? Te lo comento porque eh, hay un hombre en la Biblia que se llama Abraham y dice que la fe que él tenía se le tomó como justicia, se le tomó como un hombre justo. Y yo creo platicarte un poquito de él porque hay una parte de que nos enseña precisamente en el Génesis de que él recibió a unos ángeles y los hospedó. Y yo quiero comentarte que uno de esos ángeles era pues precisamente Dios mismo. Pero cuando la Biblia nos habla de que los recibió y los hospedó, en el hebreo te da a entender que los recibió en sí mismo, dentro de él. Entonces, quiero ponerte en este contexto. Tú sabes que somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo que tenemos es el recipiente de nuestra alma. Entonces quiero también que tengas claro que así como el cuerpo es el recipiente de tu alma es el recipiente de Dios. Cuando decimos cuando leemos, perdón, que Abraham hizo un templo para Dios, y comparamos las palabras en hebreo que dice, hizo un templo para Dios, y las palabras cuando dice, lo recibió a los ángeles de Dios, utilizan las mismas palabras para decir que ese templo o ese lugar que preparó Abraham para Dios era su alma misma. Abraham recibió a Dios en su alma. Tú lees la historia como tal y piensas que los recibió en su casa y que los atendió en su casa, pero la palabra lo que nos dice es que lo recibió en su alma. Entonces es ahí donde tú debes de recibir precisamente todo lo que tú crees que te hace falta de Dios. Y puede ser que tú digas, bueno, pero yo he hecho atrocidades o he sido lo que he sido.
Y entonces estamos en un momento de nuestras vidas donde ya hubo divorcios, ya hubo abusos de nuestra parte para con nuestra familia, X serie de errores que pudieran estarnos señalando o doliendo, pero es ahí donde tú necesitas que Dios te haga entender en dónde estuvo el error, en dónde estuvo la falla. Dios todo lo hace perfecto y a ti te hizo en perfección, te hizo en su esencia. Es ahí donde chocan los conceptos porque dicen, pues perfecto nada más Dios, pero yo quiero que entiendas que si Dios es perfecto y te hizo a su imagen y semejanza, estás llamado a la perfección. Ciertamente nos estamos perfeccionando y puede que tengamos muchos errores, pero insisto que tú decides cómo vas a verte a ti mismo. Dios espera que cuando tú sepas lo que Él piensa de ti, podamos reconocer que tenemos la facultad de caminar como Él. Y mira, ciertamente vinimos de una vida en la que no podíamos conectar con Él, porque nuestra alma, el depósito del alma de Dios, el depósito para poder recibir a su Espíritu Santo, pues no estaba precisamente alimentado con espiritualidad, estaba siendo alimentado porque tratábamos de llenar vacíos emocionales y los llenamos, te digo, con cigarro, con alcohol, con mujeres, con trabajo, con juego, con una serie de cosas que nos distraen de lo que es tener un contacto realmente con nuestro Padre. Pero Jesús vino a enseñarnos precisamente cómo ser hombres, cómo ser esposos y cómo ser padres. Y yo en algunas ocasiones les he comentado que con vergüenza les debo de comentar que yo a los 35 años empecé realmente a ser hombre, pero hoy me doy cuenta que, bueno, en su momento lo expresé que con vergüenza, pero pues hay gente tú puedes ver, yo que frecuento el metro, veo a hombres de 60, 70 años, por ahí como noviecitos de 15 años aventándose unos caldazos con viejitas también que ya se ven así todos arrugados, que realmente es la hora que siguen siendo los dandies, los conquistadores y las mujercitas con sus vacíos, tratando de que ahora sí sea el bueno y pues realmente sin llegar a madurar, siguiendo jugando a la informalidad. Entonces, desafortunadamente, sin saber cómo ser esposos, pues llegamos a ser esposos y luego pasamos a ser padres, pero la verdad es que nunca aprendimos cómo ser hombres primero. En muchas ocasiones nos desvía de llegar a casa el reunirnos con los amigos en la esquina a tomar una cerveza, porque no lo merecemos, que porque nos consentimos y que porque esto y que porque el otro. He visto muchos memes, inclusive videos que dicen, vive el hoy, haz las cosas el día de hoy, es lo único que te vas a llevar porque nada más tienes una sola vida. Y pues en parte tienen razón en la parte de que solo tienes una vida. Aquí la diferencia es que en el alma, aquí toda la situación en el hombre, la situación en el varón, se trata del alma, porque como les platiqué en un momento, puedes tener un alma primitiva, que se le llama Nefesh, ¿se acuerdan? Esta alma primitiva llamada Nefesh es el mismo nivel de alma que tienen los animales. Y así como los animales les sirven su comida y empiezan a comer sin ninguna conciencia de Dios, en el momento en el que tú comes y en lugar de conectar tu espiritualidad y darle gracias a Dios por el alimento y entender que realmente en ese minuto que tú estás comiendo hay gente que no tiene comida, hay gente que está preocupada por no saber qué darle de comer a sus hijos, hay gente en algún otro momento del mundo, tú lo sabes, que están comiendo tierra, para realmente tratar de llenar su estómago y calmar esa sensación de hambre. Cuando tú tienes esa conciencia y agradeces a Dios que tienes alimento y que puedes alimentar a tu familia, en ese momento te distingue tu alma del alma animal. Pero en el momento en el que comes y comes igual de despatarrado como cualquier perrito, tienes ese mismo nivel de nefesh, ese mismo nivel de alma, un alma muy primitiva. Cuando empieza a madurar tu alma, a los deseos de Dios, al amor de Dios, es ahí donde se empieza a hacer eh, el parteaguas.
Dice por acá, Dios no se equivoca y para que una persona pueda ir creciendo y madurando tiene que seguir el orden de Dios y sus principios. Y yo te quiero contar una pequeña historia de un niño de 6 años, porque precisamente tenemos un nefesh, un alma primitiva hasta los 6 años y de los 6 años es ahí donde se convierte en un ruach, se convierte en un alma con mayor madurez, ya con un poco más de conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. Entonces, era un niñito que tenía 6 años y le daba mucha lata a su papá, y su papá para entretenerlo decidió buscar en una revista una imagen y encontró la imagen de un planisferio, de un mundo, de un planeta de nuestra Tierra, y lo recortó y lo hizo muchos cachitos para decirle al niño que lo ordenara, que eso era un rompecabezas y que lo ordenara. Entonces el señor esperaba que con esto el jovencito dejara de dar lata, ¿no? Y pues resulta que se pone a hacer sus cosas y después de casi una hora le dice el niño, papá, papá, mira, ya lo pude terminar. ¿Y cuál va siendo la sorpresa de este hombre que se da cuenta que el niño armó bien el mapamundi y estaba todo desconcertado porque pues a los 6 años no tiene la conciencia de un mundo, de los países? ¿Cómo era posible que una imagen que jamás el niño había visto hubiese podido armar? Pues sorprendido por esa madurez del pequeño y le preguntó que cómo le había hecho. Y pues resulta el niño que le dijo, mira, la revista donde lo cortaste, en la parte de atrás tiene un nombre. Entonces, pues me di cuenta que cuando armaba las piezas del hombre, del otro lado se armaba el mapa. Y así es como este niño se dio cuenta que arreglando al hombre se arreglaba el mundo. Así es que yo con esta historia quiero hacerte entender que si tú arreglas tu interior, arreglas lo que tú eres, vas a encontrar realmente cuál es el plan que tiene Dios para ti y el mundo se va a arreglar. Todo tu entorno va a transformarse porque tú te empiezas a transformar desde tu interior, te empiezas a hacer realmente ese depósito que Dios formó desde el principio. Dice aquí que en el Génesis 2:15, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y de aquí se van a desprender dos lecciones muy grandes para nuestras vidas. La primera lección es que Dios sopló en la nariz aliento de vida. Dios nos dio aliento de vida. ¿Y qué pasa si tú de repente dejas de respirar? Si el aliento que entra a tu interior, ¡oh!, no lo sacas, ¿qué pasa? Pasa que te mueres, porque lo que entra de ti lo tienes que sacar. Así también, toda mala experiencia, todo dolor, toda traición que entró a tu interior, lo debes de sacar, debe de expulsarse porque en ti, dentro de ti, eso va a generar muerte. Otra de las situaciones que nos enseña Dios a través de habernos dado ese aliento de vida es que Él primero nos dio y nos dio para reproducir y dar también. Tenemos que dar ese ciclo. Cuando nosotros recibimos la vida, la recibimos para dar vida. Tienes salud, tienes trabajo, todo eso te lo dio para cuidar a tu familia, para cuidar a tus hijos. Y me acuerdo, ya saben que yo como me baso en los mentados memes, desafortunadamente, no quiero que se me recuerde como el de los memes, pero ni hablar los veo mucho. Y hay un meme, ¿no? Por ahí que un amigo sin quererlo se sintió aludido porque es santero y no sé si sepan que los santeros según les tienen que dar de comer a sus muertos y en el meme había un santero ahí muy orgulloso de sus colguijes y todas esas cosas y dice el santero que está orgulloso de darle de comer a sus muertos, pero no le da la pensión a sus hijos. Y pues así era, la verdad es que este varón pues, no le daba pensión a sus hijos y sintió que lo agredía al mostrarle este meme. En otra ocasión también resulta que Dios te da vida, te da salud, te da todo esto para que le des vida, como te digo, a tu familia, le des y le siembres. Y la segunda cosa que nos quiere enseñar Dios a través de esta enseñanza es que
Al nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, Dios nos dio la provisión. Dice, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal, nos dio para decir y decidir qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Nos dio provisión y nos dio una comisión. Entonces tú no debes de estar cerrado a que con la sanidad que tienes, con lo que te permite trabajar, es precisamente para dar algún fruto. Y he visto a muchos hombres vestidos con trajes carísimos que nos vestimos, y digo nos vestimos porque pues yo también en un momento así fui, que me gustaba mucho comprar mi ropa en Liverpool, en Suburbia, cuando muy barato, si no es que iba con sastres, porque la ropa a la medida es excelente, y a mi familia no la trataba yo igual, porque yo decía que tenía que dar un trato al cliente, porque yo decía que tenía que formar una buena imagen ante la gente con la que yo trataba, con los empresarios. Y entonces, en ese momento, con los ojos cerrados, yo no me daba cuenta que la tierra que estaba labrando, que era mi familia, no le estaba yo sembrando la misma honra y el mismo honor que Dios me estaba sembrando a mí, porque yo tenía la facultad de comprarme eso, porque primeramente Dios lo depositó en mí. Y en lugar de reproducirlo con mi familia, se veía claramente que mi familia estaba vestida de una manera diferente. Yo no tengo por qué esperar a que me autoricen a comprarles las cosas. Yo sé que debo de hacerlo, eso es labrar la tierra, tienes que darte cuenta, la tierra misma no va a gritarte audiblemente para que le des agua, para que la abones. Así también tu familia, tus hijos, la gente que depende de ti solamente del verte en ejemplo, no tienes que esperar a que te pida, tú tienes que sembrarles. Tienes que tratarlos bien con excelencia y a tu nivel, para que también así, cuando tú te compres algo, lo mismo le compres a ellos y te esfuerces porque ellos sean primero. Y fíjate que esta lección me la dio una persona hace tranquilamente 30 años, antes de que yo conociera de Cristo. Me lo enseñó una persona que por mis prejuicios yo pensaba que era una persona inculta, era un albañil y siempre iba a mi negocio pues con su ropa de trabajo sucia de la cal, sucia de la arena, del cemento, con sus manos lastimadas, y así me iba a ver siempre a mi negocio. Y en una ocasión que fue a recoger yo el negocio de reparación de computadoras, fue a recoger su computadora, pero fue su familia. Y la verdad es que su familia iba vestida, pero como ricos de telenovela de Televisa en horario estelar, pero bien vestidos de una manera que yo por ningún lado pudiera haber pensado que eran familia de él, empezando por su esposa, que además de atractiva la tenía muy bien vestida, sus hijos también. Y es ahí donde me di cuenta que uno trabaja para la familia. Y en otro momento se lo tuve que decir con honestidad, le dije, yo no reconocía a su familia. Y me dijo, lo que pasa es que a mí mi papá me enseñó que primero es la familia y que uno no debe de andar desperdiciando el dinero en vicios, sino primero es la familia. Y eso, mi querido hermano, eso es lo que hace que tu tierra sea próspera, que la tierra que es tu familia te bendiga. Y la tierra es muy importante. Acá dice que salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos. Aquí lo que quiere decir es que a cualquier lado que vayas, a cualquier lado que te dirijas, tú debes de asegurarte que la bendición llegue, que la tierra que tú pisas te bendiga. ¿A qué me refiero con que la tierra que tú pisas te bendiga? Eh, Puede ser que estés inconforme con tu empleo, que estés inconforme con tu casa, y el error que mucha gente llega a cometer es que llega a la casa y los hijos y la esposa dicen, ah, ya llegó el ogro, ya llegó el enojón. Llegas a tu trabajo y ya llegó el otro cartón de chelas, ¿no? Porque tienes dos identidades, una identidad de generoso, de buen amigo en el trabajo, porque le entras al cotorreo, y de repente te pasas de rígido en la casa y eres el ogro y eres eh, quien hasta los perritos hace que se echen a correr. No debemos de ser así nosotros en casa.
cuando se da el conflicto de que Adán y Eva tienen a Caín y Abel, y de repente Caín mata a Abel, llega Dios a preguntar por Abel, y le pregunta a Caín que dónde está su hermano. Y le dice Caín, pues acaso yo soy su nana, yo soy su cuidador. Y le dice Dios, la tierra misma me está reclamando. El lugar en el que estás le da testimonio a Dios de lo que haces. Hay gente que cuando vamos de viaje, y digo vamos de viaje porque yo acabo de ir, debes de bendecir el lugar en el que vas. Tú debes de ser bendición, debes de ser transformador del ambiente. Debes de entender que si Dios ya te dio tierra, territorio, en este caso una familia, un hogar, te dio un techo, tienes que saber administrarlo a través de la bendición. Antes de darle al hombre una responsabilidad y traerle su ayuda idónea, es decir, a su esposa, primero le enseñó a ser hombre. Es probable que nosotros ya tengamos estos compromisos hasta diluidos, pero para Dios no hay imposibles. Dios puede reedificar tu hogar, puede reedificar tus relaciones, y te lo digo con toda experiencia, porque ahí donde mucha gente hablaba mal, donde mucha gente no confiaba, el testimonio de lo que hacías hacía que la tierra bendijera, diera bendición. Y llegué a escuchar de mucha gente, es que yo escucho una cosa de la gente, pero yo en usted veo otra cosa diferente. Entonces yo les dije, pues simplemente vean los frutos, porque de los frutos es de donde se da a conocer la persona. Y acuérdate que las personas cuando hablan de ti, cuando te insultan, cuando te hacen la vida de cuadritos, te hacen cachitos y bolitas, recuerda que de la abundancia del corazón siempre habla la boca, y entonces lo que hablan de ti es lo que tienen en su corazón, y puede que su corazón esté muy herido. Por eso nosotros, como hijos de Dios, somos tomados a huerto. Y dice por aquí que puso Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Labrarlo no era de que agarrara un pico y una pala. Volvemos otra vez al origen del Génesis, al origen de lo que Dios nos quiere enseñar, y era con el poder de la palabra. Adán en realidad no tenía que agarrar y cortar la mala hierba, tenía que declarar la bendición para esa tierra, y la tierra florecía. De hecho, si se acuerdan, no llovía. Estos ríos, que es la bendición de Dios, Adán tenía que ver que llegara a todos los rincones de Edén para que todo fuera próspero. Tú tienes que ver que tus padres, que tus hijos, que tus hermanos, que tus amigos, que todas las personas que se atraviesen por tu vida puedan alcanzar a ver a Dios a través de ti, a través de lo que tú hablas, de lo que tú piensas. Por eso debes de tener mucho cuidado con lo que hablas. Y mira, no se trata de que tú desees o no desees ser un embajador de Dios en esta tierra. Puedes decidir no serlo. Y obviamente tú vas a hacer lo que quieras ser, como te dije, de una naturaleza pecaminosa o de una naturaleza divina, con la finalidad de que seas bendición y des vida, o de que des lo que la destrucción, lo que el desenfreno, lo que el desorden da, que finalmente termina muerte. Cuando Dios le dice a Adán que labre y lo guarde, quiere decir que le declare bendición, eso es labrar, y que lo guarde, que lo cuide, que lo proteja. Nosotros como varones tenemos esa gran comisión de cuidar y proteger, y es un honor. Antes a mí me daba miedo equivocarme, me daba miedo ese gran encargo que es la familia, ser cabeza y líder, pero como te dije, es para bendición. Si tú eres varón, viene implícito y viene pegado que seas un líder, viene pegado e implícito que seas rey y que seas sacerdote. Y como rey no vas a andar mendigando, y como sacerdote tampoco vas a andarte dando al desenfreno. A nosotros Dios nos dio un trabajo y luego nos dio una responsabilidad. ¿Cuál es el trabajo? El trabajo de que transformes tu alma para que seas ese recipiente de Dios,
porque tu familia, tus seres amados, quien te ve, necesitan recibir a Dios y lo necesitan recibir a través de un recipiente. Y mi querido hermano, yo creo que levantes tu mano para decir, yo soy ese recipiente. Nosotros nos enseña Dios unos principios básicos en nuestra vida, que es cuidar, declarar, hablar correctamente, que eso es labrar la tierra, y también guardar lo que Dios nos ha dado, cuidarlo. Es probable, como les dije, que muchos de nosotros y muchas de las personas a las que lleguemos a encontrar una vida totalmente desordenada, y eso no le espanta a Dios, porque como lo vimos desde el principio, ya Dios nos conocía. Dios conocía las expectativas que tenía para nosotros y los alcances que como hijos suyos podíamos dar. Así es que, primero, para trabajar la tierra, tenemos que obtener de ella una prosperidad, un beneficio. ¿Y ese beneficio cuál es? Por ejemplo, cuando llegas con una flor a tu casa, créeme que la sonrisa que le puedes sacar a tu esposa, no la pagas con nada más, con una simple flor. Eh, Nosotros tenemos una naturaleza muy distinta a la mujer. La mujer necesita constantemente ser alimentada en sus emociones. Y, por ejemplo, una tarea que te puedo pedir que tengas, si eres casado, que te propongas llegar a casa y preguntarle a tu esposa cómo le fue y buscar hacerle plática, y cuando veas que empieza a hablar, no le interrumpas y tampoco la contradigas. Ese es un principio que quiero que vivas y que experimentes. ¿Qué va a pasar después de eso? Te vas a dar cuenta la gran importancia que es para ella ser escuchada. Si aún no eres casado, eres soltero, quiero que si tienes padres, que te acerques a tu mamá y le hagas saber cuán importante es para ti. Y también, si eres casado y tienes mamá, aprovecha y hazle saber a tu madre cuán importante es para ti, cuán importante es todo lo que te ha enseñado. Y si solo recuerdas cosas malas de ella, porque, por ejemplo, yo no recuerdo solo cosas malas, también recuerdo cosas buenas, pero le platicaba yo a mi esposa que recuerdo mucho que mi mamá siempre me decía que yo era un burro, que era un burro para esto, que era un burro para el otro, que era, siempre para ella fui un burro. Y por eso me esforzaba en la escuela y resulta que yo veo mis boletas hoy que soy adulto y digo, caray, pues yo sacaba puro 10, era promedios de 10, pero no estudiaba realmente porque fuera yo muy inteligente, porque me gustara mucho. Yo estudiaba porque le tenía miedo a mi mamá. Entonces, cuando tú piensas en lo que la gente da para formar, tienes que tener en cuenta algo. En el momento de la crisis, en el momento de la angustia, de la presión, cuando la presión te oprime, te va a exprimir lo que realmente eres. Y es por eso que en momentos de estrés y depresión puede ser que una persona explote y grite y enoje y manotee, porque eso es lo que realmente es. Cuando tú cambias tu esencia desde el interior, en el momento en el que te exprimen, lo único que puede salir y debe de salir es bondad, debe de salir bendición. Eso es poner la otra mejilla, que te tragues, que mueras a lo que realmente deseas, alineado a esa naturaleza de la que hablamos, que es pecaminosa, es para eso que la tienes dentro, para que aprendas de ella y aprendas a someterla. Adicciones en el alcohol, en el cigarro. Científicamente está comprobado que después de un periodo de 20 días hay un rompimiento en el organismo y después de 40 días tienes la capacidad de decidir no volver a caer en esa adicción. Entonces es probable, mira, hace poco hubo una noticia de que un médico se suicidó por depresión. En Japón, otro médico se suicidó por la presión en su trabajo. Y apenas no me acuerdo si ayer o antier vi en las noticias que 3 personas se aventaron a las vías del metro, porque las emociones en el varón mueven tanto la vida al grado de poderla extinguir si nosotros nos descuidamos en esa depresión. Por eso es que tenemos que estar alerta de que lo que nosotros tenemos, lo que vamos a inculcar a nuestros hijos, es el liderazgo a través de saber lo que realmente somos. Nosotros como mexicanos tenemos eh,
el dicho, por ahí el tilde de que pues hay un nopal o un cactus y está el mexicano durmiendo y con el sol a todo lo que da en la flojera, que vivimos bajo la ley del menor esfuerzo. Y eso realmente es una maldición que tenemos que erradicar. He visto, como les digo, memes que dicen, oye, llego al trabajo y todavía quieren que llegue a trabajar. Nosotros tenemos que erradicar esa parte. ¿Por qué? Porque en tanto nosotros realmente demos, acuérdate que Dios nos dio esa alma, esa alma, y tenemos que devolverla también. Debemos de aspirarla y expirarla también. Todo lo que Dios nos da, hablando del empleo, implica trabajar diligentemente, esto es con disciplina. Hay aquí un principio, el segundo principio del que yo te quería hablar, el principio del diezmo y el principio de la ofrenda. Hay personas que dicen que el diezmo solamente lo utilizan los pastores para sacar dinero. Y yo te puedo decir que nada más alejado de la realidad, porque todos los pastores que yo conozco y que espero que tú conozcas de repente también a muchos, y mira que conozco a muchos, todos los pastores que yo conozco, todos tienen que tener un empleo y en ocasiones tienen empresa para que de ahí, de esos recursos, de su empleo y de su empresa, inyecten a la iglesia, inyecten a la congregación. Y todos lo están haciendo porque quieren apoyar a la congregación, a la iglesia, a la colonia donde están establecidos. Este llamado es un llamado de amor que Dios les dio en su corazón y que quieren derramar. Cuando Dios te manda en Malaquías 3:10 a diezmar, te manda que lo hagas para que rompas tu mezquindad interior. No es para que te estemos sacando dinero y que el pastor tenga su auto último modelo. Y de verdad que vi hace poco también una serie que critica a la iglesia y dice que la iglesia hace grandes jornadas y carretilladas de dinero andan recogiendo y nada más alejado de la verdad. Yo he estado cerca de pastores que hacen eventos grandes en auditorios, en estadios, y he visto la cantidad de dinero que tienen que derramar. En alguna ocasión Dante Gebel platicaba que él haciendo sus eventos en la River Arena, decía, bueno, sí, Dios se lleva la gloria, dice, pero a mí me deja la deuda, ¿no? Porque nadie más paga eso. Cuando se te invita a que des diezmo, como te digo, no es para que te hagas rico, porque a ti te va a hacer próspero la diligencia que tengas, el cuidado que tengas, la disciplina que tengas para trabajar. La oportunidad que Dios te da para que diezmes es para que precisamente primero todo mundo sin diezmar recibe un ingreso económico. Tienes que aceptar que sin diezmar Dios te da esa provisión económica. Y ahí es donde tú entiendes que tienes que devolver. Así como te dio aliento, primero Dios invirtió ese aliento de vida en ti, así también invierte y te da dinero a ti, para que tú devuelvas un poco. Y eso lo único que hace es darle un cumplimiento a la palabra para que tú seas próspero. Porque hay muchas promesas en la Biblia donde dice que cuando los hijos de Dios duermen y descansan, ahí también Dios está preparando ya su bendición y su provisión. No tienen que andarse matando por el trabajo. No es que no trabajes, es que no tienes por qué estarte matando para ganar lo mismo de aquel que simplemente por bendición lo gana. Y luego la gente, insisto, critica a los pastores porque tienen vehículos muy, muy bonitos. Inclusive conozco a un pastor, no sé si lo ubiquen, se llama Jimmy Powers. Él es criticado porque anuncia un evangelio de la prosperidad y realmente la gente critica que se dé un evangelio de la prosperidad, pero realmente para que seas próspero necesitas realmente conocer a Dios. En la carta, en las cartas de Juan, él dice, mi amado, yo deseo que seas prosperado, así como prospera tu alma. Es decir, así como preparas tu alma para recibir a Dios, así como realmente te preparas y te limpias, de esa manera también sobrenaturalmente empiezas a ser prosperado económicamente,
porque Dios se da cuenta que el ingreso que estás teniendo ya no es para comprarte azulitos y micheladas, es porque vas a ser la ayuda idónea de la tierra en la que estás siendo plantado. Dice aquí en Gálatas 6:7, no te engañes, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y es ahí donde te digo que tú puedes estar diezmando con crítica, con murmuración, con desconfianza, buscando que se te den cuentas. Y hay muchos que, como te digo, que lo critican y ni siquiera diezman, que ni siquiera aportan una ayuda para ninguna obra, para ninguna misión, y están pidiendo cuentas. Pues realmente te puedes dar cuenta que toda la gente que critica eso es la gente que no se para de su sillón y no mueve un dedo para apoyar a su propia vida. No hablo ni siquiera a la congregación o a su núcleo, a su tierra, a su propia vida, no prepara su propia alma. Por eso dice aquí, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pero esto no solamente se refiere al dinero económico o a lo que tú puedes llevar como ofrenda a la iglesia. Esto se refiere también a cuánto quieres que seas tú reconocido en tu empleo, porque hubo un momento en el que, como yo era el único que se ofrecía a varias cosas, llegó un momento en el que yo estaba haciendo funciones de varios de mis compañeros en el trabajo, y abiertamente mis compañeros en el trabajo, sin hacer nada porque lo delegaban en mí, porque sabían que yo lo hacía, porque no me negaba. Y es nuevamente ahí donde te regresa Jesús a decir, pon la otra mejilla. Y si alguien te quiere robar tu capa, también dale allí el extra, dale lo demás. Resulta que yo me molestaba porque sé cómo es posible, cómo son flojos, eh, cómo no se pueden atrever a mover un dedo más, pero yo lo hago porque quiero realmente mostrarles que sí se puede. Pues, ¿qué crees? Que no buscaba realmente demostrarle nada a ellos, ni tampoco demostrarle nada a Dios, pero lo estaba haciendo genuinamente porque sabía que yo quería que el trabajo se entregara en excelencia. Y resulta que, pues mi jefe lo notó y hubo reconocimientos económicos porque di generosamente mi tiempo. Y tú puedes pensar que a lo mejor no está bien invertir tu tiempo, pero mira, si tú haces como que trabajas en tu trabajo, hablando de lo espiritual, no puedes esperar que seas bendecido, porque Dios no puede ser burlado y se da cuenta de la calidad en la que tú haces el trabajo. Yo te voy a invitar a que tu trabajo lo dejes de ver como trabajo y que a partir de ahora lo veas como servicio, que tú vas y prestas tus servicios y prestas el servicio de un hijo de Dios. Al prestar tu servicio de un hijo de Dios, lo vas a prestar en excelencia, lo vas a prestar en honradez. Cuando haces eso, es cuando guardamos, cuando cuidamos lo que Dios nos dio. ¿Y qué nos dio primero? La capacidad de generar riqueza. Y la capacidad de generar riqueza es así, a través de cuidar tu alma, hacer lo correcto para que puedas facultar a Dios de poderte bendecir. Como te digo, a todo mundo Dios nos da, sí, y fíjate que por ahí el salmista dice, por poco y envidio a los hijos de iniquidad cuando vi su prosperidad, porque ciertamente hay muchos hijos del diablo que son muy prósperos y tú puedes decir, pero ¿por qué yo sí y yo que soy hijo de Dios no? Tienes que ser de una vista muy aguda para saber qué tierra pisas, porque la prosperidad no solamente la Bueno, vas a medir en dinero, en economía, debes de medirla en toda la amplitud de la palabra, en tu alma. Amado mío, yo deseo que seas prosperado así como prospera tu alma. Hablando en la capacidad del alma, cuán sana tienes tu alma para perdonar los errores, para perdonar lo que te pasó en el pasado, para realmente amar en el presente y proyectar en el futuro contra aquellos que lo único que tienen es dinero. Y por ahí no va la cosa, porque déjame decirte que conozco, bueno, no sé si recuerdas también a muchos grandes autores que pues simplemente se han suicidado porque tienen mucho dinero, pero están vacíos por dentro, su alma no fue prosperada. Es eso lo que tienes que cuidar,
Cuando prosperas tu alma, cuando permites que la alegría y la bondad esté dentro de ti, facultas a Dios para que realmente te dé todavía más. No hay cosa mejor para el hombre, sino que come y beba, decía el rey Salomón. Aquí lo vemos en Eclesiastés 2:24-26, que se alegre en su trabajo. Y también he visto que esto es de la mano de Dios. Cuando nosotros tenemos de parte de Dios, como les dije, un empleo, tenemos una comisión, tenemos un encargo, nosotros realmente podemos saber que Dios nos está bendiciendo. Dice, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Es ahí donde te vas a dar cuenta cuando ves tu trabajo como un servicio que le estás brindando a Dios primeramente, te va a costar, porque la verdad es que te va a costar, pero vas a tener una recompensa que solo Dios pone, y es ahí donde la prosperidad va a empezar dentro de ti hacia afuera, y tiene que responder, la tierra no se queda con nada, Dios hace que la tierra dé fruto, y ese fruto es para ti. Dios dice en su palabra, yo doy pan al que come, y doy semilla al que siembra. Y como vemos acá, más al pecador del trabajo de recoger, amontonar y para darlo al que agrada a Dios. Ahí es donde me di cuenta que, pues en mi caso, ¿no? Mi jefe de repente me bendice, me consiente, y esto es lo mismo que le pasó a José el soñador. Realmente estaba en una cárcel, había sido vendido por sus hermanos, pero siempre estuvo en posición de gobierno, porque siempre estuvo en la posición de agradar a Dios. Esto mismo le pasó a Daniel. Resulta que Daniel, llevado como realmente un cautivo a Babilonia, lejos de su tierra, lejos de su parentela, como siempre decidió honrar a Dios, resulta que Dios lo honró toda la vida, lo cuidó y no solamente hizo que en ese momento Nabucodonosor lo viera con agrado. Nabucodonosor era el nombre que le daban a los reyes en Babilonia. No importa que fuera Pedro, Paco, Luis o el Pato Donald, todos eran Nabucodonosores. Cuando falleció el Nabucodonosor que se llevó eh, a Daniel cautivo y vino el siguiente, resulta que también halló gracia a los ojos del siguiente, porque siempre Daniel decidió honrar a Dios. Y pues un consejo que nos da el rey Salomón dice, anda y come tu pan con gozo, bebe tu vino con alegre corazón, es decir, disfruta lo que hoy tienes. Disfruta lo que hoy tienes, dice, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Faltar ungüento sobre tu cabeza quiere decir la idea creativa de Dios. Y la palabra de Dios para que sepas cuando eres atribulado, cómo tu corazón y tu alma es consolado. Dice, goza la vida con la mujer que amas, todos los días de vida de vanidad que te son dados, porque resulta que aún todo esto no es lo importante. Dice en la palabra, busca primeramente el reino de los cielos y todo lo demás te es dado por añadidura. Resulta que estamos muertos de andar tras la añadidura y a veces olvidamos nuestra relación con Dios, pero aquí Salomón te está diciendo, todo es vanidad. Esa añadidura que estás buscando es vanidad, pero aún así, si maduras tu alma, si realmente entras en esa conexión con Dios, Dios te va a permitir que aún esas vanidades las disfrutes, porque todo lo que te es dado bajo el sol dice aquí que es vanidad, pero está siendo una parte de tu vida que Dios ya conoce y no hay nada bajo el sol que Dios no conozca. Cuando hacemos lo correcto, aprendiendo de Dios, aprendemos que estos principios, que todo lo que estamos buscando a hacer y a generar es para bendición. Por eso dice aquí, como último, el rey respondió duramente al pueblo, dejando consejo de los ancianos que le había dado. Aquí resulta que viene un rey que es joven y pide consejo a los ancianos y los ancianos dicen que traten bien al pueblo. Pero llega el rey y le pregunta a sus achichincles, a los que crecieron con él, a los jóvenes, y le dice a los jóvenes, no, pues si tú te dejas vencer desde ahorita, te van a agarrar de barco, entonces, pues trátalos mal, y es ahí donde dice aquí que habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo,
Mi padre agravó su yugo, pero yo añadiré a su yugo todavía más. Dice, mi padre los castigó con azotes, pero yo los castigaré con escorpiones. Y decía también que todos los lomos de su papá, es decir, toda su fuerza y todo su esfuerzo no era ni siquiera como el meñique de él. ¿Qué pasa con esto? Cuando nosotros entramos en un sistema de maldición, todo, todo es conflicto, todo es cansado, pero Dios no lo estableció así. Debemos de darte cuenta la verdad. La verdad es que la profundidad del que tú conectes tu alma con lo que Dios tiene para ti en vida, te va a dar realmente lo que Dios quiere para ti. Pues mi querido hermano, esto es todo lo que nos implica esta clase. Es muy profunda, pero lo que realmente quiero que te quede muy claro es que la finalidad de Dios es que el alma, que es tu recipiente para Él, esté limpia y dispuesta. En tanto lo dispongas, vas a facultar a Dios para poderte bendecir ampliamente, para poder darte y cuidarte en tu entrada y tu salida. Busca primeramente el reino de los cielos y todo lo demás será dado por añadidura. Todo, relación con tus hijos, relación en tu trabajo, matrimonio, todo cuanto implica en tu vida que es vanidad, según el rey Salomón, está hecho para bendición. Así es que, mi querido hermano, te reto a que realmente prepares tu alma para recibir a Dios en tu vida. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es la Iglesia Conexión, la iglesia que nos une y nos enseña a vivir. Nos vemos en la próxima cápsula.